Gloria a Dios. Amados hermanos, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en el cual el engaño es como una manera formal para muchos para adquirir lo que necesitan. Yo he sido estafado muchas veces, soy honesto en decirlo. He sido estafado muchas veces y en esa manera que me han llegado siempre han usado la palabra de Dios. O sea, la palabra del Señor se está usando como un manto para ocultar la verdadera identidad de muchas personas. Levanto mis manos y digo gloria a Dios por aquellos muy buenos cristianos. Gloria a Dios por ellos. Me llamó la atención dos de ellas. La una fue por un abogado. Cuando nosotros hablamos de un abogado o pensamos en un abogado, pensamos en gente de principios. Gente que estuvo en una universidad, que según nosotros tiene principios. Primero porque se cree que la formación que le dan es una formación buena. Segundo, porque en realidad lo que los abogados estudian, todas las leyes y todas las cosas en su mayoría son tomadas como base de la palabra de Dios. La otra me llamó mucho la atención, fue un pastor evangélico escondido, como les digo, en la Biblia para llevar adelante sus dificultades. A esta gente cuando se le predica la palabra de Dios de esta manera, ellos se molestan, se incomodan, pero no para bien. Sino pues, simple y sencillamente a uno lo tratan mal, porque según ellos se sienten bien. Hay muchos que tratan de justificar su manera de ser con textos bíblicos. Estos van más al extremo. Ahora, Isaías capítulo 5, versículo 20. Voy a leer de la palabra del Señor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. De este tipo de gente abunda hoy. Prácticamente, mis amados en el Señor, de esta manera es que Dios describe a través de su palabra el carácter de los hombres en los últimos días, en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos proféticos. Cuando yo digo que estamos viviendo tiempos proféticos, me estoy refiriendo a que estamos en el tiempo del cumplimiento de la profecía bíblica. Hay cristianos que dicen que no importa, que a ellos no les afecten nada, como no. Tenga cuidado, claro que les afecta. Tal vez usted está bien, eche un ojo a sus hijos, su familia. Eche un ojo cómo está viviendo su familia. A veces nosotros como cristianos nos sentimos seguros y estamos formados y decimos que estamos bien y que no nos mueve nada. Ajá, pero nuestra familia, ¿qué? ¿A dónde llegamos en el carácter de los hombres en los últimos tiempos? Claro que nos afecta a todos. Cuando suceden estas cosas, nosotros debemos de entender que el cumplimiento de la profecía bíblica se está dando tal y como Dios lo dijo en Cristo Jesús. Ahora, usted mira que ahorita hay un engaño total en todas las áreas de la vida. Empecemos por lo religioso.
Hoy ya no es predicaciones de la palabra del Señor. Hay muchas predicaciones sanas y Dios bendiga esos muy buenos predicadores. Dios los bendiga para la gloria de su nombre. Pero también hay doctrinas falsas, dañadas, perjuiciadas, usando la palabra del Señor solamente para destruir la vida de quienes escuchan la voz de Dios. Hombres mentirosos, hombres que solo quieren su bienestar, hombres falsos que están haciendo lo que dice Isaías 5:20, que a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz, y hacen de la oscuridad luz. O sea, sus sentimientos, sus pensamientos que son inicuos, tratan de perjuiciar, de dañar a los demás, presentándolos como que es la voluntad de Dios para su vida. Estamos en el tiempo de la apostasía. Y usted, cristiano que está formado, también cuídese. La palabra del Señor dice que el que se sienta seguro, que se cuide, no vaya a ser que caiga. Ahora Mateo 24:24 dice que en los últimos tiempos habrán falsos cristos, falsos maestros, que habrán prodigios y milagros y engañarán, si fuera posible, a los escogidos. O sea, esto es de estar con los ojos abiertos. El Señor decía, cuando vean todas estas cosas, erguida su frente y alegraos porque su redención está cerca. Este es el carácter de los hombres hoy en estos tiempos que estamos viviendo. Un evangelio falso, un evangelio fácil. El hombre casi siempre, hermanos, y eso sucede muchas veces en los cristianos que conocen la palabra del Señor, casi siempre buscan respuestas de acuerdo a lo que ya han pensado o lo que ya han decidido. Y ese es un error que nos daña, que perjudica la vida espiritual del cristiano que camina en el gozo del Señor. El Señor nos decía que nos enseña en su palabra que examinemos los espíritus. Entre los dones espirituales hay unos dones muy maravillosos que el cristiano tiene que ansiarlos. El don de ciencia, de sabiduría y de conocimiento. Con estos dones nosotros podemos identificar lo que se nos viene. Pero les digo, estas últimas dos veces de que me han estafado me ha llamado la atención, porque una fue un abogado y otra fue un pastor evangélico. Hay muchas. Pero bueno, vemos en el mundo en que nosotros estamos envueltos y la manera en que dice San Pablo a los tesalonicenses en la segunda carta, en el capítulo 2, en su versículo 7, dice la palabra del Señor que ya está en marcha el misterio de iniquidad. Todo este misterio de iniquidad, estamos nosotros todavía expuestos a la perversión del mundo, a la perversión de la religiosidad, porque hoy, mis amados hermanos, más que predicar la palabra del Señor, en muchos casos lo que hay es proselitismo religioso. Y se está viviendo de una manera muy cruel, muy dañina, muy destructora, que si el cristiano no es inteligente y no tiene abiertos los ojos al amor y a la gracia de Dios, pues hermano, terminará sutilmente enredado y lo peor, pensarás que estás en lo correcto o pensaremos que estamos en lo correcto y estamos enredados en una manera de pensar insensible, insensata, que es la que nos inyecta el daño a nuestra vida espiritual. Si usted mira la vida del hombre, el corazón del hombre no le interesa dañar al otro con tal de llevar adelante sus propósitos. Voy a poner un ejemplo. Cómo las drogas descontrolan la mente y la integridad del ser humano. Pero el que vende las drogas no tiene sentimientos para ver cómo está dañando a las personas.
Él solo quiere su dinero. Él solo quiere prosperar. Él solo quiere que lo vean. Él solo quiere vivir tranquilo. Eso es fruto de que el corazón de las personas está dañado. Ah, no, que no se lo doy a la fuerza. No lo vendas. Es sencilla la ecuación. Amigo, te lo digo en el amor del Señor. Los hijos rebelados contra los padres, el odio, la violencia. Vemos tantas cosas que solo nos llegan a pensar que la venida de nuestro Señor está cerca. Platicaba con mi pastor y le decía yo que como está caminando la vida, como está caminando la vida espiritual, como está caminando la vida secular, solo nos apunta a que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra redención está cerca. Hay muchos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, pues ese es el problema de cada quien. Las cosas van a pasar porque ya Dios las dejó establecidas, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros los cristianos debemos de mantenernos alertas, despiertos, alertas, porque la palabra del Señor nos enseña. ¿Has leído la Biblia de principio a fin? Yo todavía no la he leído. En 7 años apenas voy, oiga bien, en 7 años que tengo de estar leyendo y estudiando la Biblia, voy por el Evangelio de San Marcos, hasta allí voy avanzado. Me faltan todos los libros, porque yo la Biblia no la leo de carrera. Pero podemos sabernos la Biblia de memoria y pensar que lo que está pasando no tiene nada que ver con nosotros, como no, claro, tiene mucho que ver. Porque los sufrimientos de la vida, los problemas, las dificultades vienen hacia nosotros. Platicaba hoy con mi guía espiritual por la mañana, que es bien tremendo, como la palabra del Señor dice que engañarán, si fuere posible, a los escogidos, y cómo los cristianos han caído en una frialdad. Cómo los cristianos día con día caen en una frialdad. Pocas veces van al culto, ya no, ya como que el cristiano es un problema, mi hermano. Ni el un extremo es bueno, ni el otro extremo es bueno. Hay que mantenerse en la gracia del Señor. El cristiano que ya tiene años de perseverar en la iglesia, y con respeto y amor les digo, piensa que no es necesario estar perseverando mucho. Ahora, yo digo algo. Si este cristiano que ha caminado 30, 40 años en el camino del Señor, piensa de esa manera, ¿no se ha dado cuenta también que sutilmente Satanás está trabajando para que su fe se vaya durmiendo? A lo mejor con la misma intensidad que vas al culto, con la misma intensidad oras en tu casa. Ya el cristiano ya no le alegra ir a un ayuno. Ya no es opción. Hay muchas cosas importantes que hacer que ir a ayunar. Ya ir al culto pues ya se toma como muchas veces se toma muy liviano. Con respeto lo digo y con amor. Muy liviano, que igual nos da ir que no ir. Por lo menos un cristiano que va 2 veces a la semana a su culto y se reúne en la casa de oración para orar, para adorar, ese cristiano se mantiene alimentado. Pero ya el cristiano que dice no, y no anda haciendo nada malo, solo es que no va a la iglesia, no hay problema. Yo me imagino que el cristiano que está así es mi manera de pensar, ¿verdad? Que el cristiano que ya casi no va al culto, que ya casi no que ya casi no persevera en las actividades diarias de la iglesia, yo digo que este cristiano igual es para orar. Es mi idea, mi razonamiento, pero creo que así es. Porque lo uno te lleva a lo otro. Si eres un cristiano muy estudioso de la palabra de Dios, no te diré lector, estudioso de la palabra de Dios, te lleva la palabra de Dios, te lleva a la oración. La oración te lleva a sentir el deseo de irte para la iglesia. O sea, todo trabaja en comunión y en la gracia del Señor. Ahora, hermanos en el Señor, nosotros los cristianos no hacemos las cosas para salvarnos. Eso tenemos que tener bien en cuenta.
Nosotros hacemos todas las actividades, todas las cosas en nuestro caminar porque ya somos salvos. Y mi corazón y mi deseo de salir adelante en el gozo del Señor me mantiene atado a la gracia de Dios en todo lo que concierne a llenar mi vida, a alimentar este cuerpo que es templo del Espíritu y a alimentar ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en mi corazón. Ahora, el carácter de los hombres en los últimos tiempos es lo que estamos viviendo. La madre ya no le interesa el hijo ya no le interesa el padre. La nuera ya no le interesa a la suegra. Bueno, hermano, eso es un caos total, nos da igual. Y esta situación también está caminando, está llegando a la iglesia. Ya los padres casi no ponen mucho interés a que sus hijos lleguen al amor del Señor. Yo imagino que han de pensar, no, yo como ya es tan grande, ya los crié. Yo creo que no. El padre es padre toda la vida. El hijo es hijo toda la vida. Y esto es una lucha hasta encontrarnos con la misericordia y el amor del Señor. Ahora, solo voy a citar la cita bíblica o sí, se los voy a leer. Ahora usted verá por qué tantos caos y tantas cosas en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A estos evita. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. 18 características que los hombres van a tener en los últimos tiempos. Y entra el apóstol Pablo diciendo, has de saber, Timoteo, que en los últimos días serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por eso. Yo sé que a lo mejor usted no le entiende, no le interese mucho. Yo sé que podemos saber quienes nos interese, pero sí podemos saber personas que nos interese. Estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, por eso les decía al principio que yo he sido estafado por abogados y por pastor evangélico. Los dos han tenido, he sido estafado por muchas personas, ¿verdad? Así, y soy honesto en decirlo y la gloria es para Dios y Dios los bendiga también, que Dios los bendiga en su amor y en su gracia. Solamente estoy dialogando de lo que es. Los dos tenían la misma característica, los dos andaban con la Biblia, tanto el abogado como el pastor andaban con la Biblia. Isaías dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, o sea, dice, hay de los que usan la luz para convertirla en tiniebla, usan la luz, la palabra de Dios que es luz, para convertirla en tiniebla, llevando adelante su manera de ser. De estos hay muchos. Y estos se molestan cuando uno hace una predicación de esto, porque ellos quieren vivir del engaño, no quieren vivir de la gracia de Dios, del engaño, y se sienten bien estar engañando a los demás, pensando que están dentro de la voluntad de Dios. Es de tener cuidado. Ahora, las 18 características que leemos en la palabra del Señor son las características que los hombres van a tener en los últimos tiempos. Imagínese usted un corazón de esa manera. Imagínese el corazón del hombre. Insensato, amadores de lo malo, ávaros, avariciosos, intemperantes, tantas cosas. 18 características aparecen en el versículo 2, versículo 3 y versículo 4 que los hombres van a tener en los últimos tiempos. Por eso es que usted mira tanto dolor. Por eso es que usted mira que el hijo odia a la madre.
Por eso es que usted mira que el hijo quiere someter al padre. Ya no, ya el hijo ya no quiere recibir consejos del padre. Ya quiere someterlo, ya quiere que el padre haga lo que el hijo dice. Y nosotros los cristianos lo que hacemos es hincarnos de rodillas, orar a Dios. Y hay un momento en que nos permiten hablar. Y ya cuando nosotros podemos hablar, podemos explicarle a nuestra familia, a nuestros hijos, cuál es la situación que estamos viviendo. Hoy estamos en estos tiempos maravillosos de amor de Dios. Estamos en estos tiempos lindos, en el cual yo le digo gracias a Dios, porque yo puedo ver el cumplimiento de la profecía de tu palabra. Puedo ver el cumplimiento de la profecía bíblica. Alabado sea Dios, porque abrió nuestros ojos para poder ver la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos que vivir orando, tenemos que vivir adorando, tenemos que vivir alabando, tenemos que vivir, hermanos, pidiendo la dirección de Dios para poder entender y leer los tiempos que estamos viviendo. Los cristianos estamos pasando desapercibidos los tiempos que estamos viviendo. No estamos enfocados en leer los tiempos que estamos viviendo y el cumplimiento de la profecía bíblica. Y el misterio de iniquidad está trabajando y está llevando prácticamente a la ruina total al hombre. No olvide este texto bíblico, Mateo 24:24, que en los últimos días hablan falsos maestros que harán grandes prodigios, grandes milagros y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Entonces hoy, amados, alerta en el Señor. Alerta en el Señor. Yo no quiero protagonismo. Yo solo quiero que usted se dé cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos donde solamente la gracia y el amor de Dios nos puede cobijar. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y Dios me los llene de bendiciones y la gloria siempre sea para nuestro Dios.